Saludos amigos, una vez más en este subprograma informativo de los acontecimientos de inmigración. Como cada lunes, miércoles y viernes, estamos aquí para llevarle a ustedes la mejor información, la que usted necesita saber en cuanto a todos los asuntos de inmigración. Muchas veces vienen a mi oficina haciendo preguntas que me motivan a ver cuál es la necesidad que tiene cada persona. Por eso para este día vamos a hablar de los diferentes tipos de perdones que hay. Porque muchas veces la gente dice, yo tengo que hacer un perdón. Me dijeron que debo hacer un perdón. ¿Cuánto usted cobra por hacer un perdón? Pero no es esa la pregunta. Hay que ver cuál es el perdón que usted necesita. Por eso en este día vamos a ver los tres que yo considero son los más comunes, los que más se usan hoy día, como es el I-212, el 601 y el 601A. Pero ¿qué son cada uno de estos perdones? Cuando una persona es deportada a su país de origen por haber cometido un crimen en Estados Unidos, existe cierto tiempo que cada caso amerita para esperar para poder regresar. Para poder retornar a Estados Unidos, entonces debe pedir un perdón por el caso cometido, y cuando este perdón le es concedido, entonces a través de una petición de un familiar inmediato puede retornar a Estados Unidos. Este perdón es el I-212, o sea, permiso de reentrada después de haber sido deportado. Si el crimen que usted cometió es un crimen sencillo, un crimen pequeño, regularmente le dan unos 5 años de espera en su país para poder retornar a Estados Unidos. Si el crimen que comete es un crimen más serio, un B felony, o sea, un categoría B, un crimen categoría B, pues entonces en algunos casos pues le dan una espera de hasta 10 años esperando fuera del país para retornar a Estados Unidos, o más bien para concederle el perdón de retornar a través de una aplicación, regularmente el I-130, hecha por un familiar inmediato. Ahora, si el crimen es agravante, como un felony categoría A, entonces ya ahí regularmente son 20 años de espera antes de poder calificar. En este tipo de crimen, básicamente está concebido los crímenes que son por drogas, asalto a mano armada, en fin. Tipo de crimen que se consideran un caso agravante. Cuando usted comete ese tipo de crimen, debe esperar 20 años fuera del país. Hay personas que se arriesgan a entrar y hay muchísimos en el país que están bajo esa categoría, y si son detenidos, si cometen otro crimen, el juez podría darle hasta 15 años de prisión por haber entrado sin el permiso. El segundo perdón que es común hoy día es el 601 y 601. Este perdón es para las personas que tienen una inadmisibilidad en Estados Unidos. Una inadmisibilidad es cuando usted comete un crimen, una falta, que lo excluye de poder residir en Estados Unidos. Inclusive hay muchas personas que están dentro de Estados Unidos y tienen un crimen que son inadmisibles. Mucha gente entiende, pero si es inadmisible,
debe ser una persona que esté fuera. No, está dentro, está procesando un caso, sin embargo son inadmisibles para una concepción de una residencia permanente. ¿Qué ocurre con el 601A? Que para poder ser concedido tiene la persona que esperar ir a una cita consular fuera del país, donde el oficial consular determina que debe hacer este perdón porque este solicitante es inadmisible a Estados Unidos. Entonces, desde su país somete el 601A, el I-601, perdón, y cuando le he concebido, entonces el oficial consular le concede la visa para retornar a Estados Unidos. Hay personas que están dentro de Estados Unidos, lo someten y se lo niegan. ¿Por qué? Porque para poder solicitar el I-601 debe estar fuera del país y que el oficial consular, luego de la entrevista, le haya indicado que debe hacer ese perdón. El tercer perdón que les dije es común hoy día como parte de muchos otros tipos de perdones que se tramitan, es el 601A. Y 601A es para las personas que han estado indocumentadas dentro del territorio americano. Esto quiere decir que esa persona no fue inspeccionada cuando entró a Estados Unidos, o que entró por la frontera, o que entró con un machete, un documento de otra persona. Y entonces esta persona está casada con un residente o un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces esta persona, antes de salir del país, debe someter el I-601A. ¿Por qué? Porque si sale del país y no tiene este perdón, por el hecho de haber estado más de 6 meses o un año dentro de Estados Unidos en estado indocumentado, al salir le dan una penalidad de 10 años. O sea que tiene que esperar fuera del país 10 años para poder retornar. Se somete el 601A antes de salir del país. Debe tener un caso de una petición sometido y que ya el Servicio Nacional de Visa o National Visa Center haya procesado su caso y usted haya pagado el derecho de la visa, lo cual hoy día son $325. Porque al solicitar el I-601A debe enviarse al Departamento de Inmigración la copia de que ya usted pagó ese pago que debe hacer como solicitud de visa. En este perdón, básicamente, usted debe demostrar el daño extremo que le causaría a su familiar inmediato si usted es deportado o es dejado en su país de origen. O sea que tiene que someter evidencia, un statement, una carta, un documento donde su peticionario demuestra el daño extremo que le causaría si a usted lo dejan en su país de origen. Además, debe someterse un documento de usted, el beneficiario, demostrando el daño que le haría si usted tiene que quedarse en su país de origen. No es muy flexible, no es muy factible, no es muy bien considerado el estado económico. Porque usted diga que va a pasar trabajo por la economía, no le conceden. Ahora, claro, se manda una condición del país para demostrarle
el riesgo que usted corre si retorna a ese país. Se mandan las evidencias de por qué usted no debe irse con su pareja, el daño que le causaría esa persona dejar las raíces que tiene aquí en Estados Unidos para irse a vivir a un país donde quizás no conoce a nadie. O sea, hay que demostrar que causará daño extremo si a usted tiene que dejarlo en su país. Regularmente este perdón toman alrededor de un año para concederlo o negarlo. Y algo que debemos decir es que si la petición de usted es a través de un hijo, tiene problemas, porque a través de los hijos no conceden ni el I-601 ni el I-601A. O sea que para calificar que le concedan ese perdón, su petición tiene que ser a través de su esposa o a través de un padre residente o ciudadano. Algo que se debe tener en cuenta es que usted no debe salir del país sin ese perdón. Porque aunque tenga el perdón sometido, y esto lo hago porque tuve conocimiento de un caso que tenía ya 8 meses el perdón sometido y se le presentó una emergencia en su país de origen y sacó un vuelo y se marchó. Cuando quiso retornar, no le permitieron retornar, tuvo que quedarse en su país de origen y todavía está allá, porque no le han aprobado el 601A, puesto que ya no está en el país. Si el permiso es para poder y usted salió antes del permiso, automáticamente ahí pierde el derecho de retornar. De la misma forma, si usted tiene algo que ha cometido 10, 15, 20 años atrás, antes de usted irse, debe visualizar eso, tratar eso con la persona que le está haciendo su caso. Porque muchas veces ocultan cosas que son pendientes en su récord personal. Y cuando van a la cita consular, el oficial consular lo descubre y automáticamente le da la penalidad de que deba quedarse allá. Tenemos un caso de que una persona, yo le tomé el perdón que en otra oficina se lo habían negado y vino aquí para que yo le hiciera la apelación y yo le sugerí que era mejor someter un nuevo perdón, lo sometimos y prontamente le fue concedido el perdón. Pero esa persona nunca me dijo a mí que 15 años antes había entrado por Miami, lo habían detenido y de ahí lo habían retornado a República Dominicana. ¿Qué ocurrió? Que cuando él salió del país, fue a la entrevista, todo estuvo bien. La esposa me cuenta que el oficial consular estaba dispuesto a darle la residencia y en un momento dado le dijo, denme un momentito. El oficial se retiró hacia atrás y cuando regresó le preguntó, caballero, ¿qué pasó en tal fecha en Estados Unidos? Y él le dijo, bueno, yo entré a la Florida y de ahí me devolvieron. Ese caballero todavía está en República Dominicana. Afortunadamente sometimos el perdón, el I-601, pero todavía no ha pasado nada y ya él va a tener un año en Santo Domingo. Yo le sugiero que si alguna persona, sea abogado, sea notario, sea quien sea que le esté procesando su caso, si la persona sabe lo que está haciendo y usted tiene confianza en que esa persona le lleve su caso,
Pues sencillamente sea sincero. Dígale todo lo que ha pasado con usted para que se resuelva lo que haya que hacer antes que sea demasiado tarde.